La pregunta efectivamente es qué firmaron los 18 gobernadores que acompañaron ayer al presidente Javier Milei en este pacto que insólitamente le seguimos llamando de mayo cuando fue en julio, que no tiene ninguna cuestión legal, digamos, no tiene ninguna validez, es simplemente una puesta en escena lo que hizo ayer el presidente, pero lo firmaron un día especial, que es el día en que el presidente promulgó la ley Bases. Y la ley Bases, que tiene un capítulo, que es el régimen de incentivo para grandes inversiones, que básicamente deja a las provincias de esos 18 gobernadores y a las otras también, pero los otros no fueron, deja a las provincias absolutamente desnudas, desfinanciadas, sin recursos. Y yo quiero tratar de entender cómo un gobernador apoya eso. Con lo que les voy a mostrar ahora van a ver que es inentendible y por eso la pregunta ¿qué firmaron? Es pertinente. Porque fueron a darle el aval y el apoyo a un presidente que acaba de destrozar a las provincias argentinas. Las destrozó, las destrozó. Incluidas las de todos los gobernadores que fueron ayer a ponerle el gancho a esto que, insisto, no tiene ninguna validez, es una puesta en escena. Pero fueron a validar, destrozar sus propias provincias. Y se sacaron una foto con el tipo que está destrozando las provincias. ¿Por qué digo que destrozan las economías provinciales? Hay que repasar de vuelta el régimen de incentivo de grandes inversiones, que aclaro algo desde el inicio. A favor siempre de un régimen de incentivo de grandes inversiones. Hay que incentivar las grandes inversiones y lo han hecho todos los gobiernos de la historia. Pero ese es el título. Lo hizo Perón. Lo hizo Perón, lo hizo Frondizi, lo hizo Cristina. Los gobiernos incentivan las grandes inversiones porque la Argentina es un país que necesita grandes inversiones en dólares. El tema es qué tiene adentro. Vos podés hacer un régimen de incentivo de grandes inversiones que obligue, por ejemplo, a desarrollo local, que obligue a que tengas como proveedores de esa inversión a las pymes locales, que obligue a que una parte de la industrialización de ese recurso natural que vas a sacar se haga acá, que obligue a determinada reinversión de utilidades. Obviamente las empresas vienen para girar utilidades a su casa matriz y está perfecto eso. Pero una parte se tiene que reinvertir en la Argentina. Y eso tienen los regímenes de inversión que piensan en la Argentina. ¿Qué tiene el régimen de inversión que ayer fueron a revalidar 18 gobernadores? No tiene ningún tipo de desarrollo local, no obliga a que los proveedores de esas inversiones sean pymes, no obliga a que todo lo que saquen como recursos naturales tenga algún proceso de industrialización en la Argentina, no solo no obliga a reinvertir utilidades, dice que las empresas tienen derecho a girar utilidades al exterior y acceso prioritario a cualquier dólar que haya para eso. Dice además que van a pagar menos impuestos que las empresas que están acá, les da amortización acelerada, un montón de cuestiones que ya hemos repasado. ¿Con qué excusa? Que quiero detenerme en esto para ahora ir un poco más en detalle. ¿Con qué excusa le dieron todo esto? Bueno, para que una empresa venga a la Argentina hay que darle condiciones para que invierta en la Argentina y no en otro lugar. ¿Qué es el argumento más falso que existe cuando se trata de recursos naturales? Porque ese argumento vos lo podés tener, por ejemplo, para decirle a la industria tecnológica que venga a la Argentina. Decís, bueno, una empresa que genera software lo puede generar acá, en Costa Rica y en Kuala Lumpur, da lo mismo. Ahora, si una empresa necesita litio, gas, petróleo, en el único lugar donde lo puede obtener es donde ese recurso natural está. No necesitas darle una ventaja frente a otro país porque Costa Rica y Kuala Lumpur no tienen litio. Entonces no van a poder hacer la inversión allá. Entonces las condiciones las ponés vos. Es falso el argumento de que había que darle mejores condiciones. ¿Hay que darle seguridad en algunas cuestiones? Sí, obvio, y repito, a favor de los regímenes de grandes inversiones. No fueron estas. Pero además, quiero detenerme en algo. Por eso hago foco en qué firmaron los gobernadores. Los recursos naturales, ustedes saben, son de las provincias, ¿sí? Yo no coincido con eso, me parece un falso federalismo, porque un gobernador no tiene el poder para enfrentarse a estas multinacionales como lo puede tener un presidente. Pero bueno, la Constitución dice que los recursos naturales son de las provincias. ¿Qué dice este régimen de grandes inversiones que ayer fue promulgado? O sea que ya está vigente, hoy está vigente. Y se los muestro. El régimen tiene
una estabilidad cambiaria, aduanera y fiscal por 30 años. Por 30 años. En términos de los impuestos nacionales. Ahora, en las jurisdicciones locales, y ahí se los muestro, es el artículo 225 de la ley que ya está vigente, dice, déjese establecido que las provincias, la ciudad de Buenos Aires, que no tiene recursos naturales, y los municipios que adhieran al RIGI, no podrán imponer a las empresas nuevos gravámenes locales. No les pueden cobrar nuevos impuestos. O sea, una ley le dice a las provincias que de sus recursos naturales no le pueden cobrar un nuevo impuesto a empresas que vengan por este RIGI. O sea que el federalismo lo dejaron enterrado. Enterrado. Porque una ley le está diciendo a las provincias, ustedes no le pueden cambiar ninguna regulación a una empresa que venga por una ley nacional, no por una ley provincial. Atadas de manos a las provincias. Pero atadas de manos, desnudas. Pero no solo eso, dice el RIGI, sino que dice que si llega a haber algún problema, ¿a dónde se discute? Y se los muestro. Se discute, ahí dice jurisdicción de arbitraje, a partir del artículo 221, te vas a discutir a los tribunales en el exterior. O sea que no solo les rompiste el federalismo hacia adentro, diciéndole que no le podés tocar ningún impuesto, sino que además, si tenés algún problema, provincia, tenés que ir a discutir al CIADI o a la Cámara de Comercio Internacional o terminar en un tribunal en Nueva York. ¿Sí? Eso firmaron. Y además, tiene otra parte el RIGI que dice que la existencia de un proceso arbitral no suspenderá, retrasará o afectará de ninguna manera las obligaciones de la República Argentina, las obligaciones del país, o los derechos del BPU es la empresa, y su pleno uso, goce y ejercicio. O sea, los gobernadores ayer fueron a apoyar una ley que los ata de manos, que entrega los recursos naturales, que no obliga a proveedores locales, que no obliga a la industrialización en las provincias, que no te permite poner ningún nuevo impuesto a esas empresas que vengan, que si tenés algún problema con las empresas te vas afuera, pero además, si tenés un juicio afuera, igualmente tenés que garantizarle a la empresa todo lo que le garantizó mi ley. Eso firmaron. Yo no logro entender cómo un gobernador le explica esto a la población de su provincia. No sé cómo se lo va a explicar el año que viene cuando le vaya a pedir votos o cuando vaya por la reelección. Porque esto es lo que firmaron y está así escrito en la ley. Y termina mal, ya te lo adelanto. Porque todos los juicios que tenés en el exterior terminan mal. ¿Por qué? Y es el caso, que es muy interesante, que siempre repito de YPF. YPF, que va a volver el tema una vez que Axel Kicillof se instale como figura nacional, YPF fue restatizada, entre otras cosas, porque se lo habían dado a una empresa extranjera y lo que hacía era extraer los hidrocarburos, no dejar nada, no buscar nuevos pozos, no reinvertir utilidades y fugar la plata. Eso hacía Repsol. Entonces nos dejó con una crisis energética. Por eso en 2012 se decide la restatización del 51%. Y lo que hace Kicillof es cumplir con esa ley. Restatizar el 51%. Si hubiera restatizado el 50%, tendría que estar en cana y si hubiera estatizado el 52% también. El Congreso argentino le dijo el 50%, el 51%. ¿Qué hicieron estos muchachos? Ni siquiera hicieron juicio, le vendieron esto a un fondo buitre que fue y litigó en el extranjero. Y en el extranjero, a partir de una cláusula en el estatuto de YPF que decía que nadie podía volver a quedarse con el 51% de la empresa, la justicia estadounidense dijo que tiene prioridad un estatuto de una empresa privada por sobre una ley del Congreso argentino. Eso en la justicia argentina nunca, y miren que la justicia argentina no funciona muy bien, nunca hubiera pasado. Siempre una ley está por encima de un estatuto de una empresa. Para los yanquis no. ¿Qué va a pasar con todo lo que les acabo de contar? Lo mismo. Lo mismo. Vamos a terminar con juicios en el extranjero, instalados por Martínez de Hoz, sostenidos por Menem, no cambiados por ningún gobierno posterior, y ahora revalidados por el RIGI. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué firmaron? ¿Qué firmaron los gobernadores? Porque lo único que hicieron ayer, con el pacto no firmaron nada, pero revalidando a un gobierno que implementó el RIGI, lo que firmaron es la quiebra y la ruina de todas sus provincias. La quiebra y la ruina de todas sus provincias. Ojalá se pueda cambiar pronto.
explicar los hechos y su importancia